tardes. O info 1. Nada. Pero los datos. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Para poder presentar. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó lo que es todo lo que se llama la normalización de datos y todo lo que conlleva esto. En este caso, a mí la parte más importante o parte de ello, ¿verdad? Que es la normalización de datos. Y esto nos habla que es un proceso de organización, ¿verdad? Que de una base de datos, para que la redundancia, como dice ahí el contexto, que debemos tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se usan para definir las relaciones y que cómo estos datos también se protegen con información y que los datos sean flexibles con el fin de eliminar redundancias, dependencias, incoherencias para no generar una duplicidad. Ahora, después de esto, nos dice por qué se normalizan los datos. Para hacerlo más fácil, como indican los autores, que se recomienda seguir las fases de normalización de bases a partir del nivel 1. Existen 3 tipos de niveles, de las cuales nosotros vamos a ir desempeñando poco a poco. Ahora bien, hay muchos más niveles. Sin embargo, se utilizan solamente 3. Bueno, como dice el autor, ¿verdad? Cuyos detalles deben revisar los diseñadores de la base de datos. Ahora, las 3 primeras formas normales que se describen son en los niveles de datos. 1. Se eliminan todos los campos o atributos repetidos. Se asegura la atomicidad de los campos. En caso de existir atomicidad, eso es decir que si hay algún colapso o algún tipo de estructura, ¿verdad? Se evalúa la creación de una nueva tabla. Cada tabla debe tener una llave primaria. Básicamente, como lo que hemos visto en informática, es que a veces se tiene que crear algo desde cero para poder darle continuidad a lo que son la base de datos. Se asegura que una dependencia funcional con respecto a la llave primera. Casi siempre si una llave se cae, normalmente es que se crea otra para reforzar la llave que se cayó. Después de esto viene lo que es la segunda forma, que se debe cumplir la primera forma normal, no debe existir dependencias parciales y todos los campos los campos no llaves deben depender solo de la primera. Después de eso tenemos lo que es la forma normal, la tercera forma normal, que debe cumplir con la segunda forma normal. Todo es una línea consecuente, ¿verdad? No debe existir dependencias transitivas, ningún campo debe depender de una llave o de otra. Los beneficios de la normalización de datos, bueno, se incrementa la fiabilidad de los datos, para los implicados se accede a los datos y hay mayor consistencia en la información, que son los beneficios de parte de la base de los datos, que esto es lo que nosotros nos conlleva. Además de eso, tiene conexión a otros sistemas, un proceso de normalización de base de datos que es fundamental en cualquier tipo de sistema o un software e incluso llega a ayudar a un PIN. Después de esto tiene lo que es la relación del tercer beneficio, pero de eso se puede entender que son uno de los más importantes, o en fin, los 3 más importantes. En relación de estos datos, la información es principalmente sólida, una normalización de datos que elimina redundancias, que como lo vimos ahora anteriormente, de qué es el significado de la base de datos. Además, mantiene un diseño integral de datos que muestra claramente cómo se relaciona información entre distintas tablas entre sí. Después de esto, ¿cómo asegurarse de que los datos estén correctamente? Bueno, desde eso se hace un análisis, un desarrollo y también propuestas, dependiendo de qué tipo de persona los esté manejando. Para que se normalicen los datos correctamente es necesario contar con las herramientas eficientes para asegurarse. Algunos expertos ya en informática se desarrollan en esto y un fallo de tipo de este proceso podrían afectar más tarde en gran medida
Básicamente, la base de datos o, la, o todo lo que conlleva esto es la normalización, qué sé yo, de una computadora, de un banco, de alguna identidad, de algún, eh, todo lo que tenga que ver con tecnología, básicamente. Además de esto, bueno, pasar de una plataforma a otra, existen dos tipos de modelos, uno jerárquico y centralizado. Esto que nos lleva, que es el contraste entre dos formas que ha caracterizado durante mucho tiempo a la sociología política, comenzando los estudios de liderazgo comunitario. Básicamente, la organización jerárquica es un modelo burocrático de las élites. Es tipo padre e hijo. ¿Esto cómo lo relaciona con lo que son la base de datos? Bueno, la organización de registros de enlaces es un modelo de entidad de relación, como y lo mencioné ahorita, que es un tipo de padre e hijo. Los enlaces permiten relacionar los registros de datos. Existen muchos tipos de modelos, sin embargo, el modelo que más se utiliza es el CODAPSIL, que durante mucho tiempo se ha convertido en un estándar, ¿verdad? En la base de datos de red son parecidos a las jerárquicas, solo que en ellas se pueden haber más de un padre. Es decir, que puede existir más de un tipo, ¿verdad? Que se pueden resolver en estas. Más adelante les hablaré cómo. En este modelo se puede representar perfectamente varios tipos, y lo que se hace es el manejo y complicidad que se estén abandonando completamente. Ahora, este es el diseño conceptual de los bases de datos, algunos tipos de modelos lógicos de los mismos del sistema jerárquico que estaba hablando. Bueno, en este caso se puede ver que tenemos un departamento, documentos, personal, tareas, que es lo que básicamente nosotros estábamos viendo poco a poco, ¿verdad? Eh, que se maneja casi tipo un árbol. Bajo ello, ¿verdad? Un padre puede tener muchos hijos, que es lo que estamos hablando, por lo tanto se define el árbol, que es el árbol que nosotros hemos estado hablando durante todo este curso, ¿verdad? Es un esquema de base de datos jerárquico que se compone de un conjunto ordenado de árboles, un conjunto de árboles formado por múltiples ocurrencias de un solo tipo de árbol, que es básicamente todo lo que hemos estado hablando desde el principio. ¿Qué nos lleva a todo esto? Bueno, que de la base de datos se puede obtener información o agarrar información para ver dónde hay un problema en todo el sistema. Además de eso, digamos, en este diseño de mapa conceptual, el padre, que es el árbol como tal, ¿verdad? Es el registro de todo, y después de ahí se puede ir enlazando qué problemas tiene alguna de las raíces o hijos, en este caso, cómo se relaciona, para poder indagar cuál es el problema, ver dónde está la ejecutar, disculpe, más bien ejecutar el problema, hacerlo más fácil. Y para esto existen también las formas, que las formas, ¿verdad? Que son las primeras tres, hacen alguna relativamente más fácil el trabajo de esta base de datos. Bueno, hasta aquí sería la parte mía y muchísimas gracias.